buenos días. Un programa extra de Gran Nuevo Sistema. Todo el mundo habla hoy de la OPPT, One People Public Trust, que embargó en el 2012 todos los gobiernos del mundo registrados en la sede de la SEC en Washington, D.C. Todo el mundo habla de esto hoy, inclusive a mí me mandan permanentemente que me comunique, que informe de esto. En el 2015, hace más de 6 años, en el programa 69, grabado, el programa 67, grabado el 8 de mayo, yo publiqué algo sobre el origen de esta corporación. Y en el 69, publicado el 20 de mayo, lo que refiere la corporación, cómo la Argentina está metida en esa corporación. 8 de mayo y 20 de mayo de 2015 grabé esos programas. Yo los recorté, los retomé, los recorté, los vuelvo a editar y vuelvo a pasarlo. Como información, pero que se dijo acá hace 6 años, sobre que estamos todos bajo la ley del amirantajo. Así que lo van a ver, cortaditos los 2 videos, en total son 30 minutos. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia norteamericana y se van a enterar de una serie de cositas que no lo van a ver en ningún lado. Es el mejor secreto mejor guardado, mayor secreto mejor guardado. Es un resumen esto. El país más poderoso de la Tierra hoy parecería ser los Estados Unidos de América. Si usted cree en lo que a usted se le dice. Pero los Estados Unidos han sido controlados desde Londres siempre, y todavía lo son. América nunca ha sido tierra de los libres, y es tiempo que lo sea. Digo esto porque Londres no quiero decir gobierno británico, que es otra fachada. No importa que esté en la oficina. Quiero decir que por razones históricas y otras, el centro de operaciones principal de la telaraña de sociedades secretas de la Hermandad está basado en Londres o Nueva Troya y en gran parte en París, Bruselas y Roma también. El primer asentamiento inglés permanente que se hizo en los Estados Unidos estaba en Jamestown, Virginia, a principios del siglo XVII. Virginia, se dice, fue nombrada por Elizabeth I, la totalmente mal nombrada Reina Virgen. Es por ello más probable, sin embargo, dado el trasfondo que fue nombrada por la diosa virgen de la antigua Babilonia, la reina Seminaris y su espejo en Egipto, Isis. La propiedad financiera y de la tierra de América fue afianzada desde el comienzo con la formación de la Compañía de Virginia, formada por el rey James I en 1606. James nombró caballero a Francis Bacon y lo nombró para muchos puestos importantes, incluyendo presidenta de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Bajo el patrocinio de James, los templarios, rosacruces y otras sociedades secretas unieron fuerza bajo un nombre, la masonería. Mire algunos de los miembros tempranos de la Compañía de Virginia: Francis Bacon, conde de Pembroke, conde de Montgomery, conde de Salisbury, conde de Northampton y Lord Southampton, todos de ellos de los linajes de la Hermandad. La Compañía de Virginia todavía existe bajo otros nombres y todavía controla los Estados Unidos, como explicaré en un momento. Los francmasones estaban al frente del cambio de manifiesto a encubierto del reinado por Gran Bretaña del continente norteamericano. Esta transición es conocida por la historia como la Guerra de la Independencia estadounidense. El programa de la Hermandad para América fue condensado en el trabajo de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, publicado en 1607, en que una universidad invisible de intelectuales selectos determinaba los eventos. Uno de los francmasones líderes de las colonias británicas en América era Benjamin Franklin, que todavía es reverenciado como un padre fundador que creía en la libertad para las personas. Incluso el movimiento patriota cristiano
que ha comprendido muchos elementos de la conspiración mundial, ha comprado la idea de que Franklin habría estado de su lado. Franklin era una posesión de los servicios de inteligencia británicos, un satanista acérrimo de la hermandad babilónica y sacrificador de niños. Franklin fue el que el 8 de diciembre de 1730 imprimió el primer artículo documentado sobre la masonería en su periódico, la Gaceta de Pensilvania. Se hizo un francmasón oficialmente en febrero de 1731 y fue hecho gran amo provincial de Pensilvania en 1734. En el mismo año, Franklin imprimió el primer libro masónico en América y la primera logia estadounidense, registrada, fue fundada en su estado de Filadelfia, desde donde fue organizada la Guerra de la Independencia estadounidense. Y si allí usted todavía encontrará la Liberty Bell, campana de la libertad, el símbolo de Bel, el dios del sol de los fenicios y los arios. La lengua fenicia es sobre el sonido, no la escritura, y esencial para el lenguaje secreto simbólico de los arios es el sonido, no la palabra. Franklin, que era también un gran máster Rosacruz, estaba en el corazón de la operación de la hermandad para apoderarse de América y reemplazar el control manifiesto de Londres por el control encubierto, la forma más eficaz y en curso de gobernar las masas. Muchos de los principales padres fundadores, como Franklin y Jefferson, eran hipócritas, obvios que dijeron una cosa e hicieron otra realmente. Jefferson escribió que todos los hombres eran creados iguales, mientras tenía 200 esclavos negros. Y escribía en otros lugares que las personas negras son genéticamente e intelectualmente inferiores a los blancos. Franklin también tenía esclavos negros, mientras parloteaba sobre la libertad. Era el francmasón líder en el mismo lugar donde la guerra de independencia fue organizada. Era un miembro de redes masónicas en Francia, como las logias Nueve Hermanas y de San Juan, que ayudaron a manipular la Revolución Francesa en 1789. Era un iniciado de la exclusiva logia real de comandantes del templo oeste de Carcassonne. Era también un miembro del club satánico Hellfire, Fuego de Infierno, con su amigo íntimo, el ministro de Hacienda británico Sir Francis Dashwood, que fue vinculado con muchos grupos esotéricos, incluyendo al Druid Universal Bond. Dashwood hizo cavar una cueva inmensa en su propiedad Wicca para sus rituales satánicos y ceremonias de magia sexual. Otro miembro del club Hellfire era Frederick, el príncipe de Gales, en ese momento, y también el primer ministro, el primer lord del almirantazgo y el alcalde de la ciudad de Londres. Esto era la compañía mantenida por Benjamin Franklin, el hombre que conduciría la rebelión contra la misma corona británica, con todos secuaces ingleses. En verdad, Franklin era el agente 72 de la inteligencia británica, exactamente la misma organización creada por personas como Francis Bacon y el Dr. John Dee durante el reinado de Elizabeth I. En 1998, excavaciones bajo la anterior casa de Franklin, en el 36 del Craven Street, cerca de Trafalgar Square en Londres, encontraron los restos de 10 cuerpos, 6 de ellos de niños, y han sido fechados en la época que él vivió allí. Franklin estaba trabajando tanto en América como Europa para el programa de la hermandad como otros padres fundadores. Y no es ningún accidente que tanto Franklin como Jefferson fueron nombrados en momentos diferentes para representar los intereses estadounidenses en ese centro clave, París, como era así Francis Bacon, un representante británico. Fueron los contactos cercanos de Franklin con la red de sociedades secretas en Francia los que condujeron a tantos revolucionarios y francmasones franceses como Lafayette a involucrarse en la guerra de independencia estadounidense. Sus contactos subterráneos también aseguraron los servicios del francmasón alemán Baron von Steuben, que servían al ejército de Federico de Prusia. Steuben tuvo un papel importante en la guerra, como por supuesto el masón de alto grado George Washington, la cabeza de las fuerzas estadounidenses y el primer presidente de Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de los oficiales eran francmasones, como eran los jefes y muchos de los soldados en los ejércitos británicos. Lord Godfrey Amstel era comandante en jefe de las fuerzas británicas.
combatía contra Washington, en la guerra de independencia. Todos sus oficiales integraban diversas sectas de la masonería que formaban una red en toda Europa. Esa era la misma red a la que Benjamin Franklin estaba conectado. En pocas palabras, la hermandad babilónica, vía los francmasones, controló y manipuló a ambos lados en la guerra de independencia estadounidense, justo como lo hacen en cada guerra. Como los historiadores han documentado, la operación militar y naval durante la guerra de independencia fue increíblemente inepta. No fue que las colonias ganaron la guerra, fue que los británicos eligieron perderla. Ahora podemos ver por qué, y las vías a través de las que esto fue hecho posible. También los regimientos británicos estaban inundados de logias de campos masónicas que se conectaron con sus hermanos en el ejército estadounidense. Gran Bretaña dividió el trabajo entre dos personas, Sir Francis Dartmouth, el compañero satanista de Franklin, y el conde de Sandwich, que fue nombrado primer lord del almirantazgo a cargo de la guerra naval contra las colonias estadounidenses. Y la enciclopedia británica dice que por corrupción e incapacidad, la administración del conde de Sandwich fue única en la historia de la Marina británica. Al tipo más corrupto lo ponen a combatir contra las tropas norteamericanas. Igualmente inepto, a propósito, era el comandante de operaciones marítimas, el almirante Lord Richard Howe, que había sido traído con Franklin en 1774 por hermana de Franklin, una miembro de su red de espías que vivía en Inglaterra. Howe admitió después públicamente que no había dicho a sus superiores de sus reuniones con Franklin. Las semillas de la Revolución de América fueron sembradas cuando la hermandad en Londres se aseguró que nuevos impuestos fueron introducidos y sus representantes en las colonias empezaron a estimular la rebelión contra estos. Los ingleses aumentan los impuestos y representantes de la hermandad empezaron a estimular la rebelión contra ellos. Es una técnica clásica usada ante todas las eras. La historia oficial hasta el día de hoy dice que un grupo de indios Mohawk abordó una embarcación llamada Dartmouth en el puerto de Boston y lanzó su carga vertida al agua. Esto fue llamado la fiesta del té en Boston. A decir la verdad, los rebeldes no eran indios Mohawk, sino miembros de la logia de francmasones de San Andrés en Boston, disfrazados como indios. Fueron conducidos por su director junior, Paul Revere. Este evento no podría haber ocurrido sin el apoyo de las milicias coloniales controladas por los británicos, que habían sido destacadas para proteger al Dartmouth. El capitán de un destacamento, Edward Proctor, era un miembro de la logia de San Andrés. Esta logia fue la primera en el mundo en otorgar un nuevo título masónico llamado el grado Caballero Templario. Otros miembros de la logia de San Andrés firmaron la Declaración de la Independencia. De los 56 firmantes de la Declaración de la Independencia estadounidense, casi 50 eran conocidos francmasones. Y solo uno se sabía definitivamente que no lo era. La mayoría de los estadounidenses cree que la Constitución fue compilada para asegurar la libertad, pero fue formulada cuidadosamente para crear escapatorias a través de las que el programa de la hermandad podría montarse. Enumera varias cosas puestas en la Constitución por la hermandad. El primer presidente fue George Washington, que se sentaba en una silla con un sol naciente esculpido en la parte posterior, un símbolo antiguo de la religión del sol aria. Era gran máster de la logia de francmasones de Alejandría, y el juramento fue tomado por Robert Livingston, gran amo de la logia de Nueva York. La ceremonia fue ritual completamente masónico, llevado a cabo por francmasones. Una gran procesión incluyó a Washington y oficiales e iniciados de logias estadounidenses en sus galas. Como la mayoría de los padres fundadores líderes, Washington era de un linaje aristocrático inglés y uno de sus antepasados era un caballero inglés del siglo XII, la época en que los templarios fueron formados. Y otro era un pariente del duque de Buckingham, que había luchado para la corona en la guerra civil inglesa. Washington fue solo el primer ejemplo de cómo la hermandad babilónica basada en Gran Bretaña ha usado sus linajes para gobernar los Estados Unidos desde ese día hasta el día de hoy. Dos ejemplos. Al menos 33 de los primeros 42 presidentes de Estados Unidos han estado relacionados con el rey Alfredo el Grande.
849 a 899 de Inglaterra, y Carlomagno, 742 a 814, el famoso monarca de Francia. Y 19 presidentes están relacionados con el rey Eduardo III, 1312 a 1377 de Inglaterra, que tiene 1000 conexiones de sangre al príncipe Charles de Inglaterra. George Bush y Barbara Bush son ambos de la misma línea aristocrática británica, entre otros. Y su casamiento fue arreglado como un casamiento de linaje. Incluso Bill Clinton y Bob Dole, que se opusieron en la elección presidencial de 1996, son primos distantes. Pueden seguir su ascendencia hasta el rey Enrique III de Inglaterra, que reinó de 1227 a 1273 durante los años de la preeminencia templaria, y a presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison y Benjamin Harrison. Clinton tiene por lejos más sangre real que Dole, y es directamente descendiente del mismo linaje de la casa de Windsor. Cada monarca escocés y el rey Roberto I de Francia. Este es el porqué él fue en la elección de la hermandad. Harold Brooks Baker, el director editorial del Burke Speech, dijo: el candidato presidencial con el número mayor de genes reales ha sido siempre el vencedor, sin excepción desde George Washington. Los Estados Unidos nunca han sido libres del control de Londres. De hecho, fueron la creación de Londres. Gran Bretaña y la corona británica ha sido siempre, sí, poseído los Estados Unidos. En 1604, un grupo de políticos líderes, nombres de negocios, comerciantes, fabricantes y banqueros se encontró en Greenwich, entonces en el condado inglés de Kent, y formó una corporación llamada la Compañía de Virginia, en previsión del influjo inminente de europeos blancos, principalmente británicos, al principio, en el continente norteamericano. Su accionista principal era el rey James I, y la escritura de constitución original para la compañía fue terminada el 10 de abril de 1606. Esto y actualizaciones posteriores para la escritura de constitución establecieron lo siguiente. Eso está vigente, señores. La Compañía de Virginia comprendía dos ramas, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, o Nueva Inglaterra. La anterior fue responsable de la primera colonia permanente en América en Jamestown, el 14 de mayo de 1607, y la última eran los llamados padres peregrinos, que llegaron a Cape Cod con la embarcación Mayflower en noviembre de 1620, y fueron a desembarcar en el puerto de Plymouth el 21 de diciembre. Los peregrinos del mito histórico estadounidense eran de hecho miembros de la segunda rama de la Compañía de Virginia llamada la Compañía de Nueva Inglaterra. La Compañía de Virginia poseía la mayor parte de la tierra de lo que ahora llamamos los Estados Unidos, y cualquier tierra hasta 900 millas, 1448 kilómetros de la costa. La Compañía de Virginia, la corona británica, la familia de linaje, tenía derechos a 50%, sí, 50% del mineral de todo el oro y plata extraído en sus tierras, más porcentaje de otros minerales y materias primas, y 5% de todos los beneficios de otras empresas. Estos derechos, la Carta Constitucional detallaron, serían traspasados a todos los herederos de los dueños de la Compañía de Virginia y por consiguiente se continuarían aplicando para siempre. Los miembros controladores de la Compañía de Virginia que iban a disfrutar estos derechos se hicieron conocidos como el Tesorero y Compañía de Aventureros y Plantadores de la ciudad de Londres. Todos los derechos, impuestos e impuestos indirectos pagados sobre las actividades comerciales en las colonias tenían que ser pagados directamente a la colonia británica a través del tesorero de la corona. Ningún comerciante podía exportar artículos fuera de las colonias sin el permiso de la corona británica, y hacerlo involucraría el embargo de todos sus artículos sin la embarcación o vehículo que los llevaba. Las tierras de la Compañía de Virginia fueron concedidas a las colonias bajo un hecho de confianza, en arrendamiento. Por lo tanto, no podían reclamar la propiedad de la tierra. Podían traspasar el uso perpetuo del hecho de confianza a sus herederos, o vender el uso perpetuo, pero nunca podrían poseerla. La propiedad fue conservada por la corona británica. Las tierras coloniales iban a ser gobernadas por 2 consejos coloniales, cada uno con 13 miembros, pero el Consejo de los Reyes en Londres tenía la voz final en todas las decisiones. El monarca británico en el trono también elegía al gobernador de las colonias estadounidenses, a quien hoy llamaríamos presidente.
Los juzgados en lo penal, escuchen esto, después vamos a volver sobre esto, los juzgados en lo penal en las tierras de la Compañía de Virginia iban a ser operados bajo el derecho marítimo, ley del almirantazgo, la ley del mar, y los tribunales civiles bajo el derecho común, la ley de la tierra. Este es un punto crucial al que vendré un segundo. Todo esto anterior se aplica hasta hoy. Después que los originales 13 colonias estadounidenses ganaron su independencia y un país independiente fue constituido después de 1733, la Compañía de Virginia solo cambió su nombre a los Estados Unidos de América. Hay dos Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, con una U y una S minúscula, son las tierras de los varios estados. Estas tierras, como hemos visto, todavía son poseídas por la colonia británica, como la cabeza de la antigua Compañía de Virginia, aunque hay algo para añadir sobre esto en un momento. Luego están los Estados Unidos de América con U y S mayúscula, que son las 68 millas cuadradas, 176 kilómetros, de tierra sobre el río Potomac, sobre el que se construyó la capital federal de Washington. Los Estados Unidos no son un país, son una corporación poseída por los mismos linajes de la hermandad que poseían la Compañía de Virginia, porque los Estados Unidos son la Compañía de Virginia. Cuando los estadounidenses aceptan tener un número de la Seguridad Social, los ciudadanos de Estados Unidos entregan su soberanía y aceptan hacerse franquiciados de los Estados Unidos, la Compañía de Virginia de la Corona Británica. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen ninguna idea de que esto es lo que están haciendo. Son llevados a creer que hay solo un Estados Unidos y el gobierno federal es el gobierno legítimo. No hay ley que dice que los estadounidenses deban pagar impuestos federales sobre la renta, pero siguen pagando, porque piensan que tienen que hacerlo. La Dirección General Impositiva, Internal Review Service, IRS, controlada por la hermandad, opera de tal manera terrorista que incluso la mayoría de aquellos saben que es un engaño y todavía pagan porque están aterrados de no serlo. Manejan eso, sí. La IRS manejan la compañía, sí. Esto quiere decir que todos los derechos aplicados a los propietarios de la Compañía de Virginia, al oro, plata, minerales, impuestos explotados y pagados en América, todavía se aplican a la familia británica que poseen los Estados Unidos de América y la tierra de los Estados Unidos de América. Esos mismos porcentajes han sido pagados desde la independencia y están todavía siendo pagados por las personas estadounidenses vía sus funcionarios federales, que son de hecho funcionarios de la Compañía de Virginia, sí, incluyendo al presidente. Y ahora fíjense este detalle. La corona británica posee las tierras de los Estados Unidos y la tierra e instituciones de los Estados Unidos, incluyendo la Dirección General Impositiva, IRS, que recolecta la tributación y el Consejo de Administración de la Reserva Federal. El Consejo de Administración de la Reserva Federal es poseído por las mismas familias de la hermandad. Pero de aquí otra vuelta más. ¿Quién posee las posesiones aparentemente poseídas por la Compañía de Virginia? Respuesta: el Vaticano. El 3 de octubre de 1213, el rey Juan Citierra, como el rey de corporación de Inglaterra único, reclamó la autonomía sobre todos los derechos soberanos de Inglaterra y los asignó al Papa, quien, como vicario de Cristo, reclamó el dominio sobre el entero mundo. A cambio, el Papa concedió potestad ejecutiva a la corona inglesa sobre todos sus dominios. ¿Y quién controlaba al rey Juan? Los templarios. En otras palabras, la corona es la jefa ejecutiva y el Vaticano es el propietario, aunque por supuesto, el verdadero propietario es quien quiera que controle el Vaticano. Esto es el porqué que sigo diciendo que Londres es el centro del nivel de operaciones de la hermandad. Dije que la Compañía de Virginia y el rey James decretaron que las cortes criminales en las colonias serían controladas por el derecho marítimo, ley del almirantazgo, la ley del mar. ¿De qué tribunal marítimo estamos hablando? El Tribunal Marítimo Británico, por supuesto. Cuando un tribunal está siendo hecho funcionar bajo el almirantazgo o la ley marítima, la bandera en la corte tiene que tener un fleco de oro alrededor de ella. Miren cualquier juzgado en lo penal en los Estados Unidos y verá que tienen un fleco de oro.
Lo mismo con muchas otras construcciones oficiales. Estos juzgados en los penales estadounidenses están siendo dirigidos bajo el derecho marítimo británico. La corona y la familia de la hermandad en Gran Bretaña también controlan los juzgados en los penales estadounidenses. Y el núcleo de ese control es con las sociedades secretas ubicadas en Temple Bar de Londres, las anteriores tierras templarias, el centro de la abogacía británica. La gran logia de la masonería inglesa está en la calle Gris Queen, Gran Reina Isis Seminaris, en Londres, y ha controlado la mayoría de la masonería a través del mundo desde que fue formada en 1717. A través de esto, los arios británicos controlan los jueces estadounidenses, los abogados, policía, y etcétera, y a través de otras organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, y la Comisión Trilateral, manipulan el sistema político estadounidense. Los jueces norteamericanos son completamente conscientes que en sus salas de tribunal son controladas por el derecho marítimo británico, pero se conservan silenciosos y toman el dinero. La familia Rockefeller son los directores de la sucursal de linaje en América para las oficinas centrales de Londres, y son los Rockefeller los que muy demostrablemente deciden quién va a ser el presidente. En otras palabras, la élite de Londres decide. La reina de Inglaterra, el príncipe Philip y los miembros principales de la familia real británica, todos saben esto y están ayudando a organizarlo. ¿Quién es el gran amo de la logia madre inglesa de la masonería? El primo de la reina, el duque de Kent. ¿Se acuerda que hace 2 semanas atrás habíamos hecho el último bloque, donde hacíamos todos un tipo de consideraciones para llegar a la conclusión de que Estados Unidos no era un país, sino que era una corporación? El viejo corporación de Virginia, que ahora se transformó y es Estados Unidos, y que todo llevaba a eso, a que el habitante de Estados Unidos no pertenecía más a una nación, sino que era, y que en Estados Unidos había 2 lugares de terreno que no pertenecían directamente a lo que sería la corporación USA, que era el Distrito Federal, y la City de Londres, de Nueva York. El tercero era la City de Londres. Eso era lo que se habló hace 2 semanas atrás, cuando se llegaba a esa conclusión de que Estados Unidos era una corporación dependiente de la City de Londres. Muy bien. Vamos a mostrar una foto del SEC. Y ahí está la Argentina, integrante del SEC. Observen la Argentina, está Uruguay, está Chile, está Perú, que es lo de Latinoamérica. Y eso es que la Argentina dice al lado DC. Significa que estamos bajo la jurisdicción del Distrito Federal de Estados Unidos, de Washington. Hay otros por ahí que dicen NY, están bajo la jurisdicción de la City de Nueva York. Nosotros estamos bajo la jurisdicción del DC. Somos ya una corporación, estamos dentro del SIC y vamos a hablar lo que significa eso. Todo esto empezó con el Acuerdo de Londres, lo que fue llamado la rendición de Malvinas, que se firmó en 1990 en Madrid entre Cavallo y el canciller británico, y donde hay cosas vergonzosas, y ya se han dicho acá, y en un montón de programas, y la gente sabe que es prácticamente una rendición incondicional de Argentina en Malvinas. Eso fue el comienzo de todo esto. Las corporaciones tienen dueños y son sus accionistas. Estos dueños mandan a los presidentes de la corporación, países que comparecen ante la SEC. Las corporaciones tienen presidente, vicepresidente y secretario del Tesoro. Nosotros somos así como los empleados o franquiciarios de la corporación. No tenemos derechos, solo permisos revocables o privilegios otorgados por la corporación. Estamos ante el desembarco en lo que fuera territorio nacional de la International High Seas Admiralty Law, la ley del almirantazgo. Solo somos considerados chatels, semovivientes, un recurso más, un recurso humano.
Que no lo sepamos no significa que no sea así. Si miramos nuestro documento nacional de identidad, yo lo miré y lo comparé con el viejo, permiso de conducir y cualquier documento emitido por organismos públicos, nos daremos cuenta que el nombre de la persona está escrito todo en mayúsculas. ¿Qué razón estética, informática o legal pueden aducir para usar en toda documentación emitida por el Estado esta forma de escribir los nombres, aún en contra de los usos gramaticales? En el momento de tu nacimiento, los padres o cualquier persona que representen al recién nacido hacen un registro en el registro civil. En ese mismo instante, una corporación es creada con un nombre similar al tuyo, pero escrito en mayúscula. De la misma forma que los nombres de los barcos o empresas. De esta forma se crea una corporación, una ficción legal, en que tú, el hombre o tu mujer de carne y hueso, aceptan inconscientemente a representar y con ello aceptar ser regida por la ley del almirantazgo. Esto es lo que en el derecho de la antigua Roma se conocía como capitis diminutio máxima, la pérdida total de derechos de una persona. Para entender por qué de tan refinada farsa debemos remontarnos a la gran recesión creada tras la Primera Guerra Mundial y a la quiebra de los estados. La corporación conocida como United States entró en estado de insolvencia en 1933 a través del MG Bank, acta del 9 de marzo de 1933. Para poder funcionar funcionando, la corporación USA ofreció a sus empleados, ciudadanos, a la Reserva Federal como garantía de la deuda. En 1933 se introdujo la arbitrariedad del registro de nacimiento y el certificado de nacimiento funge desde entonces como título de valor, parecido a las acciones en la bolsa. Su valor se corresponde a las ganancias promedio que se esperan de una persona a lo largo de una vida promedio, proveniente de su fuerza de trabajo, ideas creativas, experiencia, consumo, impuesto, enfermedad y las que aún se les pueden ocurrir. Ya que el dólar, el euro y en general las monedas ya no están vinculadas al patrón oro y son creadas por los bancos centrales privados, la Fed, el Banco Central Europeo, y son simples letras de cambio que representan una deuda, estas solo están cubiertas por el crédito involuntario de las personas le dan a su Estado con el registro de su nacimiento y con la energía en forma de trabajo esclavo con la que sostenemos el sistema. De este punto de vista, en Argentina, esta creación de una corporación que pasa a ser representada por el hombre o mujer de carne y hueso y espíritu, salta a la vista si nos detenemos a observar que el número asignado a Documentación Nacional de Identidad es idéntico al número de identificación fiscal necesario para ejercer actividades comerciales. Esto es así. Antes no era así. Antes solo tenía un número de documento y un número del impuesto a las ganancias. Ahora está todo incluido en el mismo número. Uno no se da cuenta en su momento. Porque esto empezó en la época de Menem. Cuando sacó el quit, empezó en la época de Menem. El único documento. Al estar basada toda esta manipulación en la perversión del lenguaje, es en donde encontramos ejemplos e indicios de cómo este sistema funciona. La mayoría de estos términos suelen venir del inglés, como los tristemente famosos daños colaterales, collateral damage. Colateral tiene en inglés también el significado de garantía de una deuda, por lo tanto se refiere a la pérdida de una mera mercancía. El término recursos humanos nos recuerda que somos considerados como un bien a administrar, una parte más de los recursos de una corporación. La tergiversación del lenguaje más conocida es la aplicada en países anglosajones por la policía, que al preguntar ¿do you understand? ¿Entienden? En realidad buscan que el sujeto acepte entrar en contrato bajo ley marítima. En realidad quiere decir ¿do you stand under? ¿Se somete? Esto es un juego de lenguaje que es aprendido por los agentes en la práctica y probablemente sin saber por completo sus connotaciones al ser ellos solo parcialmente conscientes de la profundidad de la manipulación del sistema. Nos afecta en que ya no existe el Estado soberano a nosotros, y este se encuentra completamente sujeto al SEC, al Banco Mundial. Una vez que en el SEC, usted debe anunciar por anticipado
cada medida económica que proyecta hacer. Todo guarda relación con el grado de precariedad económica de la nación solicita fondos. El caso más notorio de pérdida de soberanía en la República Argentina fue el embargo de la fragata Libertad por parte de los llamados fondos buitres. No se trata de otra cosa que la entrega de esa soberanía en manos de la Security and Exchange Commission, con sede en Nueva York, el SEC, ante la cual la nación argentina renuncia a sus derechos soberanos para disponer liquidez en una situación de quiebra. Con respecto a la validez internacional de las resoluciones del UCC, Uniform Commercial Code, hay que volver a recordar que la ley marítima del almirantazgo es comercio, es dinero, es liquidez, por lo que el UCC refiere a la mencionada ley marítima del almirantazgo: comercio, negocio, contratos, seguros, corporaciones, dinero, cheques, etc. Este modelo UCC sería un poco el Código Unificado de Comercio de Estados Unidos, de que se ha dicho que es el código de menor unificación de todos, el que da menor posibilidad de unificación. Pero bueno, la gran pregunta que tenemos que hacer clara es si el Código Uniforme de Comercio que se eligió en USA es válido y aplicable a cada país y por lo tanto aplicable a cada persona de este mundo. Un poco de historia. El Código Uniforme de Comercio fue publicado por primera vez en 1952 para armonizar la ley de las ventas y otras transacciones comerciales a través de USA, así como desalentar activamente el uso de las formalidades legales en la forma de contratos comerciales, para permitir a las empresas avanzar sin intervención de los abogados o de la preparación de los documentos elaborados. Sin embargo, es importante saber que para todas las naciones y los estados de este mundo que de alguna manera se convirtieron en empresas legalmente registradas con la SEC de Estados Unidos, significa que todas las resoluciones de la UCC son legalmente aplicables a todas las naciones convertidas en entidades corporativas y en las que cada una de sus empleados en esa nación corporativa, ciudadanos, también son reconocidos y tratados como empresas legales. Están registrados legalmente como corporaciones y que equivalen a navíos comerciales, cuyo valor puede ser tratado y vendido como chattel. Un buen recurso movible. Esto está relacionado con la mayusculización de nuestro nombre en nuestros documentos y contratos. Así es que coherente que los departamentos de manejo de personal se denominen hoy como recursos humanos. Ellos manejan el chattel, o sea, a nosotros que somos un producto de concesión humana, que sin saberlo terminamos cotizando en la bolsa de valores de acreedores de nuestro país actuando como corporación. Cuando se refieren al concepto de seguridad social, no hablan de una institución que se vincula con el Estado de Bienestar Social, no. Se trata de que nosotros somos la seguridad social que ellos mantienen para asegurarse el cobro de intereses y amortizaciones del país corporativo, que como empresa cotiza en los mercados bursátiles. Somos nosotros la seguridad social de los acreedores. ¿Se dan cuenta, no? Observen una cosa absurda: la tarjeta SUBE, que la tiene prácticamente todo el país, esos datos fueron mandados a Londres. Uno no le da importancia, fíjese. Esto es donde nos llevó nuestra dirigencia. Pero nuestra dirigencia nos llevó ahí solo, o nosotros le dimos todas las posibilidades.